Hola, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso en particular para la profesora Marta Canfield y el profesor José Antonio Mazzotti. Ah, Voy a empezar con algunas imágenes que he preparado para ilustrar mi ponencia. El título es Mujeres Estrella, solitarias en su luz, historia y poesía en la obra de Magdalena Chocano. 1, 2. Quisiera empezar hoy con una imagen que ilustre la poética de Magdalena Chocano, una de las voces poéticas más importantes del Perú contemporáneo. Este breve ensayo quiere ser un homenaje a la poeta que hoy vive en Lima y también a la ciudad de Florencia, en que tiene lugar este magnífico congreso sobre las relaciones históricas entre Italia y Perú. La imagen que los invito a contemplar es la pintura Palas y el Centauro, realizada a cerca de 1480 por Sandro Botticelli por encargo de Lorenzo de' Medici y que se conserva hoy en la Galería de los Uffizi. El cuadro forma parte de las obras profanas y mitológicas que Botticelli realizó después de completar la Capilla Sixtina, junto con la primavera y el nacimiento de Venus. Es una pintura marcada por el neoplatonismo de Marsilio Ficino, en que la diosa Atenea, la virgen guerrera, divinidad protectora de la sabiduría, las artes y la guerra, y símbolo del alma, triunfa sobre el centauro, el cuerpo, la sensualidad y la brutalidad del instinto. El gesto firme de la diosa indica la superioridad de la razón con respecto a las pasiones y es una posible alusión a la obra pacificadora de los Medici y a un poder que guía y no somete. Palas, uno de los apodos de Atenea, es el nombre de una diosa menor, compañera de juegos, a quien la diosa mató sin querer y de la cual adoptó el nombre en señal de luto. Un eco de esta historia antigua parece habitar la poesía de Chocano y su reflexión sobre la historia. La poeta, historiadora de formación que se dedica a la docencia y la investigación sobre el virreinato de México y Perú, ha publicado a partir de los años 80 un precioso conjunto de libros de poesía, entre los cuales destacan Poesía Ciencia Incierta, Estratagema en Claroscuro, Contra el Ensimismamiento y Objetos de Distracción y Laberinto, que son objeto de presente estudio. En las obras poéticas juveniles de Chocano, Poesía Ciencia Incierta de 1982 y Estratagema en Claroscuro de 1986, aparecen frecuentemente niñas jugando y mujeres que se preparan para la guerra. Ese es el primer poema. Juegan señas niñas, ríen al enredar sus piernas, y el grito de su risa, sin embargo, no alcanza el gozo del trino de la alondra. Ya lo sabía Shelley y cantó su profecía. Estos versos evocan el poeta inglés Shelley, quien en su defensa de la poesía defiende la importancia de la lírica y su dimensión profética en un mundo moderno e industrializado. En la poesía lírica, dice Shelley, se da la perfecta unión entre pensamiento y percepción, por ser el hombre un instrumento sentiente, capaz desde la niñez de modular su música según las impresiones del mundo exterior. Y a partir de Poesía Ciencia Incierta, publicado con el sello Safo Ediciones, hay un énfasis en la musicalidad de la voz femenina, asociada a menudo con la infancia y el mar. Ese es el poema que da el título a la ponencia. Somos dos estrellas, muchacha, dos muchachas errantes, estrellas del mar maravillosas. Somos mujeres espadas relumbrantes, mujeres estrellas, solitarias en su luz. Mudez de estrellas, silencio de siglos, imposible escucharlas. Raymond Murray Schafer, en su bello libro The Soundscape, nos recuerda que el sonido del mar es la nota original del paisaje sonoro y que su música es el origen de la poesía y de todo storytelling. Y dice, the prime material over which the Odyssey is strung is the ocean. Quizás sea el llamado de esta música antigua en guiarnos en la lectura de la poesía de Chocano,
En un navegar incierto de un pensamiento que vuelve incesantemente a la idea de la voz y de la lírica, la poesía nacida para ser recitada y cantada. La voz de Atenea y de otras guerreras nos llega desde lejos, luz de estrellas antiguas cuya historia reverbera muda a través de los siglos. El yo poético es la atención que acoge ese silencio y lo hace audible. En un texto de 2005 titulado Ruido canónico verso poesía, Chocano explica la importancia del silencio y la escucha en la práctica poética. Un silencio activo, dice, que se parece más al silencio que la práctica, que se parece más al silencio que practica el que afina el oído al oír un concierto. La poesía de Chocano presenta un oleaje constante de imágenes sonoras, en versos que aspiran a ser leídos como notas en una partitura. Juego y guerra se materializan en un coro de voces que atestigua el luminoso manifestarse del mundo como sonidos. Otro poema dice: siempre estoy mirando a una niña y mis ojos brillan en la noche. Aunque yo no quiera decirlo, ella me pone la voz en las palabras. Respira desde mí la implacable, belicosa criatura, blanda desde mí su haz de varillas de hierro. Pero uno de los momentos más conmovedores, quizás, de la poesía juvenil de Chocano, sea el poema que contiene una invocación a Penélope, que a partir de estratagema en claroscuro se convierte en metáfora de la práctica poética. Y dice: imagina el alado amanecer cuando te pediré enseñarme aquel punto de tejido que siempre quise aprender. En la blanca cubierta me reclinaré a tus pies a separar los hilos de colores, y el mismo viento que impulsará nuestro bajel los heredará en las hebras de mi pelo. Nuestra risa, Penélope, ha de surcar los cielos, vibrante en el excelso espejo de la mar. 2. Oído. Si la metáfora de la voz predomina en el imaginario de la primera poesía de Chocano, el sentido del oído es el motivo de la poesía sucesiva. El tema de la escucha está presente en Contra el ensimismamiento, partituras, de 2005, donde la referencia a la dimensión sonora de la poesía es implícita en el título y es el hilo conductor del poemario. Y cito: soñé que una voz me llamaba, pero era el sol derritiendo mis tímpanos. La peligrosa música de las esferas consumía el aire con oleadas eternas de ceniza. La sinestesia fusiona aquí imágenes que proceden del dominio sensorial de la vista y el oído. La luz del sol evoca uno de los relatos más conocidos de la Odisea, aquel en que Ulises, navegando entre el Hades y la isla de Trinacria, tapa con cera blanda las orejas de sus compañeros y se ata de pies y manos al mástil de la embarcación para escuchar el canto hechizante de las sirenas. La referencia al sentido del oído insiste en la mención de la doctrina pitagórica de la armonía de las esferas, según la cual el cosmos divino sería armonizado por una concordancia de proporciones aritméticas y musicales reflejada por el movimiento musical de los planetas. El poemario juega con el tema musical a nivel gráfico también, incorporando una reproducción del plenum de Descartes, el remolino de los infinitos universos. Aquí tengo la imagen. Y una imagen de las placas sonoras de Ernst Chladni de 1787, que son dibujos que reproducen los patrones formados en la arena por la cercanía de vibraciones musicales. El poema en que, sin embargo, la relación entre vista y oído se hace más prominente es el que empieza con el verso La locura de ser, aun cuando ya ser es imposible, en que se evoca una vez más el paisaje mediterráneo y la ciudad de Siracusa, la urbe de Arquimedes, el matemático inventor de máquinas de asedio y de guerra, como la Manus Férrea y el espejo Storio, y también la ciudad de sitios arqueológicos de Neápolis, en que se encuentra la oreja de Dionisio, una anatomía o cueva artificial en que antiguamente se encerraban a los esclavos. Aparentemente, la oreja de Dionisio tomó su nombre de Michelangelo da Caravaggio, quien visitó la gruta
en 1608, y así la llamó por su característica forma y por sus excelentes propiedades acústicas. La leyenda narra que el tirano Dionisio I de Siracusa solía encerrar ahí a sus enemigos para poder escuchar desde lo alto sus palabras amplificadas por el eco. Entre ellos, el poeta ditirámbico griego Filoxeno de Citera, autor de una obra perdida titulada Galatea, en la que se representaba por primera vez el amor frustrado del cíclope Polifemo por la Nereida Galatea, tratado posteriormente por Teócrito Ovidio Luis de Góngora, uno de los poetas que más influyen a Maddalena Chocano. Y aquí la oreja de Dionisio y el poema. Por dentro del negro tímpano de Dionisio basculan las voces atenienses conspirando, ignoto oír, turbulentos espejos, música extraviada en cerebral trastabilleo. Esa broma de ser otro ser inaudible, la pincelada submarina navega por ese cuerpo, un oleaje del sistema ramificado de penumbra recompone el esbozo. Juegan los prisioneros a dar voces, rasgan la curvatura solitaria, ese oído se pierde en aquellas visiones, ese oído se escurre tras el ansioso coro, manotea la perfección del agua que agapasa para saltar ese enane respiro permitido en la orilla. Aquí de nuevo el énfasis en la voz de los prisioneros y en el despliegue visual de la música del mar, la pincelada submarina, ese oído se pierde en aquellas visiones. No es una casualidad, en mi opinión, que el último poema publicado por Maddalena Chocano en 2017 se titule El laberinto y que entretenga, entre otras cosas, una reflexión sobre la contraposición entre canto y narración. En la tradición metafísica occidental, a partir de Platón, la voz, el elemento puramente fónico y animal, se distingue del lenguaje entendido como logos y razón. La voz infantil mantiene su dimensión material y corpórea, mientras que el pensamiento del filósofo se convierte en algo inmaterial y desencarnado, abstracto. En el libro A più voci, Filosofía de la expresión vocale, la filósofa italiana Adriana Cavarero observa que, sin embargo, la primacía de la voz con respecto al lenguaje o discurso estaba en el origen de muchas culturas. La epifanía divina era un evento que pertenecía originalmente a la esfera acústica. En el Antiguo Testamento, la revelación de Dios y la creación no ocurren por obra de la palabra divina, sino por manifestación de su respiro y de su voz. Según la tradición hebraica más antigua, la voz de Dios, Kol, dice Cavarero, se reverbera todavía en las Sagradas Escrituras y es un evento sonoro actualizado gracias a la lectura en voz alta de la Biblia, mikra, lectura, recitación, proclamación, que se lee por eso con una ligera ondulación del cuerpo, movimiento que enfatiza la musicalidad de la palabra divina. Una valoración de la música que se pierde en la filosofía occidental a favor del lenguaje articulado y significante. Noema e idea son imágenes mentales y teoría en Platón es contemplación de las ideas o formas eternas. Las musas, que en el Ion de Platón inspiran el poeta, se quedan inaudibles para los mortales. Solo Homero puede oírlas. En la poesía de Maddalena Chocano hay una vuelta a esta materialidad sonora, libidinal y presemántica del logos, que como dicen Julia Kristeva y Hélène Cixous, precede el orden simbólico patriarcal que ha acabado con la unidad originaria de voz y palabra. 3. Escucha. Esta tensión entre voz y lenguaje, lírica y épica, poesía y filosofía, es la clave, creo yo, de la poética de Maddalena Chocano. Esto se nota en particular en Laberinto, un poeta escrito a lo largo de más de 20 años, a partir de 1987, publicado en 2017 junto con la plaquette Objetos de Distracción.
Se trata de una de las obras más herméticas de Magdalena Tulcano y a la vez más legible por compartir tantos elementos con la poesía de los años 80. El poema es un collage de fragmentos ensamblados que siguen un orden sin que haya, sin embargo, una historia o referentes espacios temporales claros. Más bien, el yo poético afirma perentorio desde el comienzo que se niega a narrar. En una entrevista reciente publicada por José Ignacio Padilla en el precioso volumen de Conversaciones se dicen cosas, Chocano, hablando de la poesía peruana de los 80, la época de Sendero Luminoso y del sangriento conflicto armado interno del Perú, y de experiencias de poesía militante y crítica social como Cloaca, reflexiona sobre su personal aversión a la diegesis. En esos años, dice, hay una especie de épica y la épica es narración. En ese esfuerzo por evitarlos o apaciguarlos tal vez, pues la épica se relaciona también con violencias ejemplares. Quizás daba un rodeo a esas situaciones. Por ejemplo, exploraba posibilidades alternativas a esa época, pero básicamente las evadía. Pero las marcas existen, podríamos decir. Quizás he construido otro tipo de marcas o las he reelaborado de otra manera. La voz del laberinto nos guía por un camino tortuoso, un recorrido que avanza y retrocede siguiendo los pasillos oscuros de una meditación sobre el tiempo y la historia. Marcas temporales aparecen como relámpagos, fulguraciones de una guerra permanente que no conoce un solo momento histórico y una misma región geográfica. Todos los ecos del mundo resuenan aquí, se lee en los primeros versos del poema. Vuelven las voces de la mitología clásica, Atenea, Ariadna, Penélope, en el espacio del laberinto de Cnosos, construido por el rey Minos para encerrar el monstruoso Minotauro. El poema es un edificio sitiado por conspiraciones y premoniciones de batalla. El pensamiento avanza y retrocede rítmicamente, a veces se interrumpe, vacila y se detiene. La voz que nos guía rehúsa la idea de un progreso, de una historia coherente. Y dice, en ningún fragmento te encontrarás del todo. El todo es una novela, acaso un momento que no pasa cuando no hay tierra que quiera sostenernos. Se invoca a la musa, pero no para que cante, sino para que escuche el ruido del pasado. Homero, incrédulo, roza la herida de Patroclo. Su ojo revienta ante el cadáver de Héctor. Canta, diosa, el bombardeo y la peste. Canta o calla, como quieras, la desolación de estos 10 o más eternos años. Pero escucha sobre todo, escucha porque no hay palabras, apenas sí presencia. Durante largo tiempo vaga una mujer lejos de su tierra, vigilada por Poseidón y sola. Entre tanto, en su casa, los pretendientes dilapidan su fortuna. Tras los pasos de Penélope, el yo poético se pregunta cómo pensar el tiempo sin usar metáforas espaciales, privilegiadas por el oculocentrismo de la filosofía occidental. El tiempo de la poesía se mide ritmo, pausa, silencio. En la entrevista publicada en Se dicen cosas, Chocano precisa, me he preocupado siempre el sonido y me ha preocupado mucho la escucha. Para mí es interesante, es muy importante saber que lo que uno escribe se va a escuchar y trato que el material de trabajo lo refleje. La suya es una poesía cuajada de recursos estilísticos fónicos, figura del lenguaje que privilegian la eufonía, aliteraciones, anáforas, juegos de palabras, uso de las paronomasias, del calambur, homonimias, paronimias, polisemias. El texto poético es una trama finísima de alusiones que como la tela de Penélope se sigue tejiendo y destejiendo y que va paulatinamente deshaciéndose como las ondas sonoras en el tímpano del lector. El poema se convierte en la caja de resonancia de los murmullos del mundo. Y voy a citar un fragmento. Uno se juega a nunca y a nada, tejiendo el poema secreto, el poema que nadie creerá.
Ya tan cerca resuella el minotauro, y el hilo de Ariadna pende inútil de una mano cualquiera. Alma exhausta, monstruo inquieto, ¿dónde irás sin pronombres que te encubran? Oh diestros alarifes, meditad, es mejor que el prudente recinto lo contenga, que en la oscuridad se alimente y balbucee. Héroe de la madeja, apiádate del ser que aflora ciego en el poema. Y aquí de nuevo, el motivo de la ceguera, como sinécdoque de la Edo, de Homero. Se evoca en esos versos un existir de poeta, un existir de poeta, un nacer desviviendo, un vivir desdiciendo cada metáfora y un surcir la nada con la nada. El poeta, como el rápsoda antiguo, cose cantos, es un recitador de versos. Como Penélope, es una voz que remienda fragmentos de una historia olvidada, la nada con la nada, en que sin embargo van urdiéndose las infinitas y efímeras posibilidades del sentir, guiado por una razón que abre el sujeto a la incertidumbre de la resonancia. Se nos ofrece aquí una exploración de la poesía como dimensión singular con respecto a otras esferas del saber, la historia, la literatura, la filosofía. La poesía es un pensamiento capaz de escuchar y la escucha una manera de estar en el mundo. Un razonar en que lo audible y lo inteligible, lo sonoro y lo lógico se complementan. ¿Es la escucha un asunto del que la filosofía sea capaz? Se preguntaba Nancy en su bello ensayo a l'écoute. Quizás la obra de Magdalena conteste esta pregunta con la propuesta de un saber poético, un texto que es a la vez un tímpano capaz de acoger las voces del mundo, un laberinto habitado por los latidos del corazón, el único instrumento apto para marcar el tiempo humano. Se trata de una voz que supera las limitaciones de la violencia del cogito cartesiano y de la razón instrumental depredadora del planeta. La escucha, dice Nancy, es la dimensión innata del cuerpo sonoro, de todo ser que viene al mundo. Y cito, quizás es preciso comprender así al niño que nace con su primer grito, niño que es el mismo su ser, su subjetividad, la expansión repentina de una caja de resonancia, de una nave donde a la vez se retiene aquello que lo arranca y lo llama, poniendo en vibración una columna de aire, de carne que suena en sus desembocaduras, cuerpo y alma de alguien nuevo, singular. Es esta la voz que parece cantar en laberinto, un lugar resonante cuya temporalidad se da entre el ataque vocal de los primeros versos y el silencio abrupto con que termina el poema, liberando al lector en el espacio de la reverberación y del sentir compartido, esa pausa entre sístole y diástole en que la poesía nos deslumbra una y otra vez y en que siempre nos da a luz. Un eje chirría, trastabilla el poema, el gañido de trizas por vericuetos, por los que va desandando, por los que va desanudando el hilo, transfigura cuerpo, follaje, refractario movimiento, resuma la acción lo inapelable. Este poema sucede. Muchas gracias y saludos.